Buenas noches. Vamos a comenzar la clase de hoy, ¿no? La penúltima antes del examen. La siguiente clase vamos a tener una pequeña retroalimentación, pero hasta mientras que se conecten las compañeras, vamos a darles un par de minutitos para, eh, para esperarles y además para abrir el material pertinente, ¿no? Entonces esperaremos 2 minutitos, por favor. Entonces vamos viendo dónde nos hemos quedado. Para los que estén conectados, no se olviden poner por favor su nombre en el chat grupal, por favor. Vamos. Bueno, ya hemos visto en general lo que son las operaciones bancarias o los servicios financieros, ¿no? Que es un término más genérico que operaciones bancarias. Bueno, estábamos avanzando eh, esta lección, ¿no? Que se refiere a las operaciones que realizan las entidades de intermediación financiera, o en otras palabras, lo que se llaman los servicios financieros, ¿no? Eh, Habíamos visto que existen, en realidad, 3 o 4 grandes ramas de los servicios financieros, ¿no? Los servicios de intermediación financiera, que se dedican a captar dinero, o se traducen en captar dinero de los ahorristas y en entregar o en prestar ese mismo dinero junto con el capital social a los prestamistas, ¿verdad? Luego están servicios, bueno, eso se llaman operaciones activas y pasivas. Luego están servicios bancarios o no bancarios y no financieros, ¿verdad? Servicios bancarios no financieros como el fraccionamiento, ¿verdad? Eh, el cobro de servicios básicos y otros que están, y otros servicios que nos presta el banco, pero que no tienen que ver con la intermediación financiera propiamente, ¿verdad? No tienen nada que ver con el proceso de otorgar dinero o de eh, prestarse el dinero de la entidad de intermediación financiera. Entonces, habíamos visto, ¿verdad?, que el Estado tiene obligación de regular la intermediación financiera y esta se traduce en ese proceso, ¿verdad?, de obtener recursos y colocar el capital para obtener, para lograr interés, ¿no? Lo que se llama intermediación financiera, ¿verdad? Que se traduce, bueno, estos servicios bancarios de intermediación financiera se traducen en operaciones activas, pasivas y operaciones neutras o de servicios. Habíamos llegado a ver lo que son las operaciones activas, ¿no? Y se otorga esta denominación, como ya habíamos avanzado, ¿no? Se otorga esta denominación a aquellas operaciones
en las que se realiza una colocación del capital social y de los recursos captados de manera conjunta a favor de las personas que solicitan los créditos o que se denominan como prestamistas y que van a resultar en la condición de deudor, ¿no? de la, del contrato de préstamo en el que el banco siempre va a ser el acreedor. Ahora, las operaciones activas, como podemos ver, representan la forma de colocación del capital en los sectores que revelan déficit. La colocación de capital quiere decir inversión, ¿verdad? Porque el préstamo es una inversión, ¿verdad? El banco se priva de la liquidez inmediata para otorgársela a los prestamistas y en un tiempo determinado recuperar su capital más un monto que va a denominarse interés, un recargo. Entonces, estas operaciones activas, ¿no? Están destinadas, como habíamos visto, a las personas que presentan un déficit, pero un déficit no en condiciones paupérrimas, ¿no? Un déficit que si bien no les permite realizar sus emprendimientos, ¿verdad? O desarrollarse económicamente como esperaban, todavía les permite tener cierta capacidad de pago, en mérito a la cual van a ir a solicitar las operaciones de préstamo, ¿no? Porque si no tienen capacidad de pago, nunca se les va a otorgar. No, no va por ese lado la universalidad del acceso a los servicios financieros, que hasta sin justificativo, ¿no? Si uno lo toma al pie de la letra, parecería que a uno le tienen que dar crédito hasta sin razón. Pero no es así, ¿verdad? La universalidad está condicionada al cumplimiento de los requisitos que establecen los acreedores o las entidades de intermediación financiera para poder otorgar el crédito en condiciones de recuperabilidad. Entonces, estas operaciones activas, como señala el artículo 119 de nuestra ley 393, se traduce en otorgar créditos y efectuar préstamos a corto, mediano y largo plazo, con garantías ya sean personales, hipotecarias, prendarias u otras no convencionales, o combinación de las mismas, ¿no? El banco puede aceptar varios tipos de garantía, pero no puede afectar el patrimonio del deudor o de sus clientes en un monto que exceda la cantidad del préstamo. Por ejemplo, si yo me presto 20,000 bolivianos y tengo un auto que vale $10,000 y tengo un departamento que vale unos 40,000, ¿no? Entonces, no puede el banco gravar ambos bienes sobre ese préstamo porque estaría afectando el patrimonio debido a que con la hipoteca de uno solo de esos bienes podría bien cubrirse toda la deuda. Entonces el banco o el acreedor tiene que elegir, ¿no? Pero no se puede afectar el patrimonio del deudor de manera tal que exceda al monto adeudado. ¿Para qué te van a retener 20,000 si debes 10,000? ¿Acaso no es tu plata? ¿Acaso ya hay sentencia que diga que más de 10,000 debes? ¿No? Entonces, también habíamos revisado que las principales operaciones activas eh, es por excelencia, o bueno, la principal operación activa del banco es por excelencia la suscripción de los contratos de préstamo o de mutuo bancario, ¿no? Mediante los cuales el banco en condición de acreedor y de propietario del capital otorga un monto de dinero determinado a favor del prestamista, ¿no? De acuerdo a quien se compromete a cumplir y a devolverlo dentro de los términos que establece este contrato y cuyo incumplimiento se le va a perseguir el pago de la deuda en vía judicial, si es necesario. No, primero en vía administrativa, pero luego en vía judicial.
Entonces, la principal operación activa es siempre el crédito. Por ende, la apertura de crédito, ya sea a corto, mediano, largo plazo, o con cualquiera de las denominaciones que se ofrecen en estas operaciones, ¿verdad? Eh, crédito mi socio, amigo, crédito de vacaciones, crédito consumo personal, ¿no? El crédito tú puedes del Mercantil Santa Cruz o algo así. Entonces, esta colocación del capital, ¿verdad? Que se traduce en un préstamo o en la apertura de un crédito, se formaliza mediante un contrato entre el banco o la entidad de intermediación financiera y el acreditado, en el cual además de la naturaleza de la prestación, o sea, préstamo bancario, mutuo bancario, fideicomiso, se estipulará por lo menos lo siguiente: el importe del crédito, el plazo para la utilización y reembolso de las sumas, la garantía específica, si es que hubiera garantía específica, o en su caso, garantía personal. Como hemos visto, puede ser una combinación de los diferentes tipos de garantía. También está como un factor importante la forma de utilización de los créditos, que puede ser simple o en cuenta corriente. Eh, también las comisiones, intereses y gastos convenidos, que también entran en ese denominativo de los contratos, ¿no? El, estábamos por justamente viendo lo que son las líneas de crédito, ¿no? Y entonces, como estábamos viendo, el crédito, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un préstamo o de un contrato de préstamo de dinero, pero en el que interviene una entidad de intermediación financiera, en este caso se llama mutuo, ¿verdad? El mutuo es un contrato de préstamo bancario eh, simple, ¿verdad? Es el mismo contrato de préstamo como entre particulares, pero en el que el acreedor es una entidad de intermediación financiera o en este caso un banco, ¿verdad? Entonces tiene sus propias características, ¿no? Que siempre va a tener un interés. El préstamo entre particulares puede contemplarse sin interés, porque tal vez te cae bien tu hermano o le quieres prestar a tu novia o a tu suegro o algo así, ¿verdad? Entonces, tal vez le prestas 10,000 bolivianos y no quieres que te devuelva 11,000 ni 12,000, quieres que te devuelva los mismos 10,000, pero al mismo tiempo quieres que quede alguna constancia escrita en caso de que surja alguna situación y tú puedas tener una prueba de que has dispuesto ese dinero. Entonces, hacen el contrato de préstamo, pero sin contemplar interés, cosa que no se puede hacer en el contrato de mutuo bancario o de préstamo con la entidad de intermediación financiera. Siempre va a contemplar un interés. Y esto en mérito a que como sociedad, como sociedad comercial, ¿verdad? Una sociedad anónima que es el banco o una SRL que son las cooperativas, su principal objetivo es obtener la utilidad. Y una vez que se presenta esto como su principal objetivo, no puede firmar un contrato en el que no se establezca la utilidad o en este caso el interés, porque estaría yendo en contra del mismo objeto de su persona, o sea, de su sociedad. Y eso no puede ser, ¿verdad? No puede haber una contradicción tan grande. Así que siempre van a cobrar interés. Pero en la otra mano, podría perdonarte el banco. ¿Por qué no? Son derechos patrimoniales y el banco es la persona jurídica que es titular de ese derecho. ¿Qué pasa si el banco o, bueno, como persona jurídica, ¿verdad? Mediante decisión de sus asociados o algo, decide no cobrarle a una persona, ¿no? Está en mora y debe en total unos 30,000 bolivianos, más intereses, gastos, costos. ¿No? Se reúne la directiva y
la Junta General de Socios y decide no cobrar a una persona determinada. Podría tranquilamente hacerlo porque el banco como persona jurídica y titular de sus derechos patrimoniales puede disponer de los mismos. No es un derecho como de orden público, ¿no ves? Los derechos patrimoniales son de libre disposición de las personas, así que si tú quieres, reclamas lo que has prestado, ¿verdad? Si no quieres, no reclamas, y si quieres, pones interés, si no quieres, no pones interés. Pero cuando el banco participe como sociedad comercial, ¿verdad? Que te está entregando el crédito, entonces sí o sí tiene que estipularse un interés, pero que tiene que estar dentro de los parámetros establecidos como tasa mínima y tasa máxima de las operaciones pasivas y activas de los bancos. Ahora, ¿qué dice nuestro Código de Comercio con respecto al interés? ¿No? Dice que el mutuario tiene que pagar a favor del mutuante, o sea, el prestamista a favor del banco, los intereses convencionales o legales. El convencional quiere decir el que han acordado entre ustedes dos, o el que está en el contrato del banco, porque nada es convencional, ¿verdad? En el contrato del banco. O firmas, o si no quieres firmar, no firmes, pero no te van a otorgar el crédito, ¿no? Entonces, siempre es, como tiene esa característica de masivo el contrato bancario, no va a sufrir modificaciones en sus cláusulas. Entonces, el interés que se fija, como ya hemos señalado, es una necesidad fijar el interés, ¿verdad? Pero este interés puede ser de dos tipos. Señala que puede ser el interés convencional o puede ser el interés legal. Seguramente en, en derecho de obligaciones ya han visto todo lo que respecta al interés y a los demás recargos y los contratos, ¿verdad? Entonces, este interés, ¿verdad? Es solamente un recargo a la suma principal y que tiene que ser pagado por el deudor en los términos establecidos en el contrato que han sido además aceptados por él mediante la autorización con su firma. Ahora, cuando así puesto el deudor incumple, ¿verdad? Con las condiciones del contrato que ya se las sabe, que de antemano ya las conoce, entonces se constituye en mora. Y la mora es una figura, un instituto jurídico que quiere decir que eh, alguien no ha pagado los plazos que se ha comprometido a realizar, o no ha hecho una obra, o no ha prestado un servicio. Entonces, si te constituyes en mora, lo que quiere decir esta condición es que, a pesar de no haberse cumplido el contrato, tú le estás habilitando al, a tu acreedor para que te demande por el pago de la totalidad del préstamo. No para que te pongas al día, eso no dice la demanda, ¿verdad? La orden del juez es pagar todo en tercero día. Ahora, pero algunos dirán, pero si te pones al día en el banco ya no te hacen juicio. Pero no quiere decir que sea una decisión del juez. El, la cosa es que el banco, como te está iniciando el proceso, ¿verdad? De mérito al contrato y a tu incumplimiento, y tú has ido y te has puesto al día, va a agarrar y al abogado le va a dar una instructiva que no tiene nada que ver con el procedimiento, con la autoridad judicial, nada. Te van a mandar a tu correo una carta que diga que se ha personado el deudor y que por ese apersonamiento y el compromiso que han hecho, se suspenden las acciones legales, o sea, te vas a esperar 90 días o 30 o 60 para volver a iniciar las acciones y tener la esperanza de que te van a pagar de ese proceso. Entonces, esa es la mora, ¿no? Es no pagar las obligaciones en el plazo determinado. Y al día siguiente ya estás constituido en mora. Y cuando te constituyes en mora, tienes que pagar el juez te va a hacer, no te va a hacer ponerte al día, te va a hacer pagar la totalidad de los intereses, gastos, multas más el capital.
Ahora, todos sabemos que es un interés, ¿verdad? Pero la noción exacta nos la entrega nuestro Código Civil en su artículo 410, cuando señala que ese interés, no solamente lo que se llame interés expresamente, sino todo recargo, porcentaje o forma de rédito, comisión o excedente sobre la cantidad principal y en general todo provecho, utilidad o ganancia. Entonces, puedes ponerle el nombre que quieras. Si es una ganancia sobre una utilidad principal, igual va a ser interés. Ahora, si quieres constituir alguna especie de recargo intentando evadir la ley poniéndole otro nombre especial, pero se comprueben los elementos, ¿verdad?, que constituyen este interés, entonces no se va a pagar, pues, ¿verdad? Porque tú no tienes razón de cobrar y no hay derecho que te ampare. Ahora, en cuanto a la constitución en mora, que es lo que estábamos hablando un minuto antes, ¿verdad? Esta mora que representa el retraso del deudor tiene eh, tiene que, mm, tiene que, además digamos, de verificar el retraso y además de abrir la puerta para la reclamación de toda la cantidad adeudada, se basa solamente en el plazo cumplido del contrato, ¿verdad? No tiene perdón, en el incumplimiento del contrato sin tener que considerarse el tiempo otorgado para el mismo o el tiempo o la fecha en la que va a vencer. Por ejemplo, si ha contratado un préstamo del 2000 al 2010, pero incumple el 2005, no va a esperar pues el banco a que llegue el 2010, ¿verdad? Va en mérito a mi constitución en mora, va a iniciarme el proceso en ese momento en el que yo incumplo, ¿no? Entonces, el banco, si bien va a iniciar este proceso, no va a ser inmediatamente, como les acabo de decir, ¿verdad? Existe un plazo de 90 días en el que el banco tiene que intentar cobrar de otra manera, por vía administrativa, hacer una gestión en la que el oficial de créditos vaya, ofrezca algunos beneficios, intente combinarle para que se constituya en el juzgado y demás, ¿no? Entonces, cuando así en esos términos se presenta la mora, algunos señalan que ya tiene que existir una presunción de culpa en el retraso, mientras que el moroso no pruebe la existencia de una legítima excusa. Entonces, el retraso se tiene voluntario hasta que no haya prueba en contrario. ¿Cuál es una prueba en contrario? Que haya habido bloqueo, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, si no existe constitución en mora, perdón, si en el contrato no dice eh, al incumplimiento de la primera de las cláusulas se va a constituir en mora sin necesidad de requerimiento judicial alguno. Si no existe esa frase, primero vamos a tener que hacerle constituir en mora, entregar una carta notariada o mediante medida preliminar decirle al juez que le notifique para que asista a la conciliación, ¿no? Entonces puede ser de que en conciliación también, ¿verdad? En conciliación prejudicial, las partes o el banco y el deudor acuerden, digamos, que un plazo para poder constituir otra garantía, para poder ponerse tal vez al día o algo así, ¿verdad? Pero el,
¿Acaso esos 90 días el banco no ha hecho ya la gestión administrativa? Y ha hecho y a la gente le ha valido, entonces por eso ha hecho el juicio. Eh, Siguiendo esas razones, es que el banco presenta la demanda y renuncia a la conciliación judicial. Y es el único proceso, el ejecutivo monitorio, que puede renunciarse a la, a la audiencia de conciliación, ¿no? Y después no. Ahora quedamos ahí y nos vemos en 5 minutitos para concluir con la clase. Hasta luego.